Buenas tardes, espero que todos estén bien. Vamos a compartir nuestro ratito diario de oración. Hoy empezamos el capítulo 9 del Evangelio según San Mateo. Jesús subió a la barca, atravesó el lago y regresó a su ciudad. Entonces le presentaron a un paralítico tendido en una camilla. Al ver la fe de esos hombres, Jesús dijo al paralítico: «Ten confianza, hijo, tus pecados te son perdonados». Algunos escribas pensaron: «Este hombre blasfema». Jesús, leyendo sus pensamientos, les dijo: «¿Por qué piensan mal? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o levántate y camina? Para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene sobre la tierra el poder de perdonar los pecados, dijo al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa». Él se levantó y se fue a su casa. Al ver esto, la multitud quedó atemorizada y glorificaba a Dios por haber dado semejante poder a los hombres. Palabra del Señor. Hay como un crecimiento en la calidad, podríamos decir, de los milagros de Jesús. Había controlado a la naturaleza cuando atravesaban el lago, había controlado al mal presente en los dos endemoniados, que ya es un poquito más, y ahora el extremo máximo del poder de Jesús que se manifiesta en el perdón de los pecados, algo que se esperaba que hiciera el Mesías enviado por Dios y anunciado por los profetas. Otra curación que supera en este caso las expectativas de quienes llevaban a este paralítico, que lo llevan con fe. Es importante que Jesús siempre espera eso, pero a lo mejor al principio se decepcionaron. Ellos esperaban que el paralítico caminara antes de escuchar el perdón de los pecados, probablemente por no percibir o no entender la gravedad de la situación del pecado, que es siempre peor que la gravedad de la enfermedad física. Nos puede pasar que valoremos más la salud física que la salud espiritual, tal vez porque los efectos del pecado no son tan evidentes, muchas veces no son tan inmediatos tampoco, como que el alma a veces no duele o no nos hace sentir limitaciones. Porque para la pregunta que hace que Jesús habría que responderle que es más difícil perdonar los pecados que curar a un paralítico. Es más difícil porque esto solo lo puede hacer Dios, y por eso reaccionan los escribas pensando que es una blasfemia, se está poniendo en el lugar de Dios, pensando ellos que no lo es, que no es Dios. Pero también hay en este pasaje, yo diría, una revelación que está como oculta, que uno a simple vista puede no percibirla, que es la de Jesús conociendo, leyendo sus pensamientos. Esto es algo que nosotros sabemos, solo Dios puede conocer los pensamientos, las intenciones del corazón. No solo lo sabemos, sino que además en la Biblia está presente esta realidad. Solo Dios conoce lo que hay en el interior del corazón del hombre. Podríamos decir que hay 3 milagros en uno. Cura la salud física, el paralítico empieza a caminar, cura sus pecados, lo sana de sus pecados, lo libera de sus pecados, cosa que es propia, como decía, de Dios, y manifiesta su divinidad en esta posibilidad, en esta capacidad, en este poder de reconocer lo que les pasa por la cabeza a los escribas en este caso, y en otras situaciones a otras personas. Sucede lo que a la multitud le sucede lo que suele pasar también en el encuentro con Dios o con las cosas de Dios. Dice el pasaje que la multitud quedó atemorizada y glorificaba a Dios. Surge la alabanza, surge el reconocimiento de la presencia de Dios, especialmente en esto de haber dado poder para perdonar los pecados, y esta otra realidad del temor, que no tiene que ver con el miedo que uno puede tener ante algo que le asusta o que presenta algún peligro, sino más bien el temor más bien reverencial de estar ante alguien muy importante. Nos puede pasar, en este caso,
descubren la presencia de Dios. Algunos filósofos dicen que el contacto con lo absoluto, aunque no hagan referencia a ninguna religión, provoca algo que es fascinante y a la vez tremendo. Estas son como dos maneras de decir estas dos cosas que suceden en la multitud. El temor por algo que es tremendo, que supera por mucho lo que uno es y lo que uno tiene capacidad de conocer, y por otro lado lo fascinante que provoca la glorificación, la alabanza en labios de la multitud y ojalá también en los nuestros. La idea que nosotros podamos también reconocer todos los dones que recibimos de Dios, incluyendo obviamente el don de la salud, y pedirlo cuando nos falta o cuando le falta a alguien que queremos, y pedirlo con fe, esperando la acción de Dios, esperando la sanación que Dios puede ofrecer, y también la alabanza, la glorificación, la acción de gracias profunda por el gran regalo que Dios nos hizo en Jesús de poder perdonar nuestros pecados. Ya sabemos que el perdón de Dios no es como el nuestro, nosotros nos cuesta mucho olvidar, Dios puede olvidar, nosotros podemos perdonar de corazón, pero no podemos reconstruir al otro como lo hace Dios. El perdón de Dios es casi como una nueva creación. Cada vez que nos acercamos al sacramento de la reconciliación, es Dios que nos perdona y nos da fuerzas para superar aquello que a veces nos tienta, nos seduce, nos atrae y que nunca nos hace bien, o mejor dicho, siempre nos hace mal. Pidamos a Dios que nos regale estas dos experiencias, ¿no? El temor reverencial de poder tener su presencia en la Eucaristía, en nuestra oración personal, en el encuentro con otros. Es Dios que se hace presente, ni más ni menos, y tener también esta profunda sensación o necesidad de dar gracias por haber sido perdonados, por estar el perdón de Dios siempre a nuestra disposición. Podamos celebrar también esta sanación que, vuelvo a decir, es más importante que todas las otras sanaciones que podamos pedirle a Dios. Es lo más profundo del alma, purificada por Dios, capaz de reconstruirnos y capaz de reconstruir entonces nuestra relación con Él y también nuestra relación con los demás. Pidamos ahora la protección y la bendición de Dios, que nos haga también, habiendo experimentado el perdón, nos haga fáciles para perdonar, nos haga decididos y generosos en el momento de dar perdón a quienes nos han hecho mal o nos hacen mal, y ponerlos, y este sería ya un extremo altísimo de nuestra caridad, ponerlos en nuestra oración. Poner en oración a aquellos que nos dañan. Es un modo de empezar a perdonar, de sanar de alguna manera el corazón del otro y también el propio. Que el Señor nos acompañe en esta tarde, que Él nos proteja y nos bendiga, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.